Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Qué bueno que es poder comenzar una nueva reunión haciendo memoria, esta fecha tan especial que es la Semana Santa. Estos días que recordamos la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también la resurrección. Esa muerte en la cruz, ese sacrificio, esa sangre derramada que hizo posible que hoy podamos tener vida, que hizo posible que hoy podamos tener comunión con el Padre. Y esa resurrección, que si el Señor Jesús no hubiese resucitado, hoy no tendríamos una esperanza viva de que un día vamos a resucitar también y que un día estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Así que nos pone contentos poder comenzar esta reunión. Vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar también su palabra y a escuchar la voz de Dios. Y también, si es la primera vez que escuchás un mensaje acerca de esta Semana Santa, de este sacrificio y también de la resurrección de Cristo, presta atención, porque es un mensaje que puede cambiar tu vida. Así que vamos a arrancar. Y antes de arrancar, le voy a pedir a nuestro hermano Moisés Lencina, que va a tener una oración y vamos a arrancar con el tiempo de alabanza. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, cuánto te agradecemos esta nueva oportunidad que nos das para poder salir una vez más para enseñar y predicar a Jesucristo, el mensaje de salvación y de vida eterna, predicar al único Dios vivo y verdadero y a tu Hijo Jesucristo, el cual vino para morir en una cruz tan cruelmente con el propósito de salvar a todo aquel que en Él cree. Muchas personas en estos días van a estar pensando en lo que sucedió en aquella oportunidad cuando nuestro Salvador, el Señor Jesús, tuvo que ser levantado en el madero de la cruz y colgado, traspasadas sus manos y sus pies. Y como si fuera poco, un soldado, cuando lo vio que ya estaba muerto, todavía incrustó su lanza para abrirle el costado de donde salieron sangre y agua. Lo había dado todo, y lo había dado todo por amor de nosotros, los pobres pecadores. Que en esta tarde alguna persona que escuche tu santa palabra pueda recapacitar y pueda creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Dejamos esta reunión en tus poderosas manos y te damos la gloria y la honra por siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Moisés. Y como Moisés decía, fue por ese sacrificio en la cruz que hizo el Señor Jesucristo que hoy podemos alabarle, que hoy podemos cantar y darle las gracias al Señor. Y la primera canción que vamos a cantar se titula Si fue en la cruz. Y la letra dice: si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Vamos a cantar bien fuerte esta canción, Si fue en la cruz. Fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver
la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Decía, si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es lo que el Señor hizo, es darnos vida, es darnos un regalo inmerecido, esa gracia que llegó a nuestras vidas y lo cambió todo. Así que vamos a seguir alabando al Señor, teniendo en mente esto, ¿no? Que uno recuerda, que hace memoria, pero más allá de tenerlo como una historia, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y por eso compartimos esta reunión, para que pueda ser una realidad en tu vida. Y ahora la siguiente canción es un himno, el himno 466, que habla también en aquel monte Calvario, en aquel lugar donde el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio, que fue entregar su vida por nosotros, que fue cargar con el pecado de la humanidad. Padeció sufrimiento, padeció dolor. Lo dejaron solo al Señor Jesús. Todo lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Vamos a cantar bien fuerte este himno en el monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, nos da a mí
llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar, y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con él estar. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y para terminar con este tiempo de alabanza, vamos a cantar la última canción, que habla también sobre el poder de Dios, sobre la soberanía de Dios, y cómo ese Dios tan poderoso, tan soberano, se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo y vino a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Esta canción habla de lo grande que es Dios y de su grandeza al venir a morir en una cruz para poder salvarnos. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación,
y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, quedaste tú y fue por mí, por amor. Le voy a pedir a Rodrigo López si puedes tener una oración y después pasamos el tiempo con la palabra de Dios. Damos gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia, porque tanto amaste al mundo, tanto amaste a la humanidad, tanto nos amaste, que entregaste a tu Hijo único, el único, tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, y gracias porque ese amor que no se quedó en palabras, sino que se demostró en hechos, en nada menos que la entrega de tu Hijo, en esa cruz donde diste tu vida por todos nosotros, por todas las personas. Y todo aquel que pone la fe en ti tiene esa vida eterna. Señor, gracias porque nos abriste el cielo de par en par y porque nos das una vida abundante y nos liberaste del pecado y de la muerte eterna.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio por nosotros. Te queremos alabar y también todo aquel que escuchó este mensaje, que pueda seguir reflexionando, Señor, y pensar en tu amor y abrir el corazón a Cristo, que está vivo, resucitado y deseoso de entrar en la vida de cada persona en este día. Te damos gracias, Señor, y pedimos por todos nuestros amigos que están escuchando. Te pedimos que los bendigas también y te lo pedimos y agradecemos también en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a predicar el Evangelio en este domingo de resurrección, en que nosotros testificamos que Jesucristo ha resucitado, y lo vamos a predicar con este título: ¿Reciclados o resucitados con Cristo? Primero leemos una porción en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 1 al 6. Dice: y el primer día de la semana, un domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Eran mujeres piadosas que traían especias aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 8, dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y el versículo 13 de este mismo capítulo 8 dice que nosotros debemos presentarnos, si no presentados, dice, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que el Señor bendiga su palabra que hemos leído. Vamos a decir como introducción, las tres cruces ya solitarias quedaron en el Monte Calvario. Solamente reinaba el silencio que queda después de la muerte. Y con esas tres cruces vacías, parecía que todo había terminado con la muerte. Pero este día domingo en que estamos, es un día de resurrección, porque estamos proclamando y testificando que Jesús, el Señor, resucitó y vive por la eternidad. Cristo resucitado hace ya casi más de 2000 años, fue resucitando a todo aquel que contrito y humillado le confesó sus pecados, produciendo en conjunto una pléyade de hombres y mujeres nuevos por la fe en Él, en el Señor resucitado, que constituyen su iglesia, la iglesia del Señor. Ahora, amable oyente que estás mirando esta filmación, mirando y escuchando, yo te pregunto, ¿qué quieres hoy del Señor? ¿Con qué expectativa estás viendo y escuchando este mensaje? Muchas personas se acercan al Señor como un benefactor, no como un salvador. ¿Para qué? Por ejemplo, para recibir algún retoque o modificación de su conducta o carácter. Dicen, yo tengo mal carácter, cuando me enojo soy como un perro furioso. Otros dicen que el Señor cambia alguna situación descontrolada o indeseada de mi vida, por ejemplo, la depresión, vicios, adicciones, pero no están dispuestos a confesar sus pecados. Otros se acercan para obtener algún beneficio, como un trabajo, la sanidad de una enfermedad, la solución de un problema familiar, pero en su interior subyace el pensamiento de que no necesita al Señor como su Salvador personal. Quieren que el Señor los recicle porque
en ellos piensan que hay algo bueno en mí, dice, yo no soy tan malo, o porque quieren seguir viviendo para ellos. Y yo quiero explicar como primer punto del mensaje qué es algo reciclado. Bueno, veamos por ejemplo un edificio. Se lo retoca, se le agregan algunas instalaciones modernas, se lo pinta con nuevas y modernas pinturas, se cambia la fachada y se moderniza su interior, pero el edificio no es nuevo, es un edificio viejo reciclado. Es el mismo edificio de antes con sus mismos cimientos y la misma estructura. Parece nuevo, pero es el mismo de antes, aunque ha sido reciclado, y cuántas veces al poco tiempo de usarlo aparecen los signos de su vejez, humedad en las paredes, cañerías que se rompen, pisos que se hunden, etc. Bueno, muy bien. Hoy la gente, como nunca, está buscando un salvador que los recicle, que cambie ciertas cosas de su vida, algo en su conducta, que lo libere de vicios humillantes y esclavizantes, o que los saque de una situación indeseada, que los libre del COVID-19, la pandemia que afecta al mundo entero, pero dicen que no se meta en mi vida, ni el Señor me pida dejar el pecado y rendirme a Él. El cristianismo de Cristo no es un remiendo, queridos amigos. Es un nuevo punto de partida. Es una revolución interior con la implantación de una nueva vida y la sepultura de la vieja vida, dejando la práctica del pecado para siempre. Cristo no vino a reciclar a las personas. Él lo dijo tan claramente, con ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 21, dice el Señor, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Un ejemplo sumamente sencillo. El retazo de la tela nueva tipifica la dinámica de la nueva vida que es irresistible para la vida vieja sin Cristo. Y también dijo el Señor otro ejemplo muy común para sus días, Marcos 2, ahora capítulo 2, versículo 22. Dice, ni nadie echa vino nuevo en odres, o sea, recipientes de cuero viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. El vino nuevo, en este ejemplo que pone el Señor, tipifica el gozo y el poder de la nueva fe cristiana, o sea, de la nueva vida con Cristo, con toda su vivencia y poder del Espíritu Santo. La nueva vida es una vida con santidad, con adoración, con acción, con servicio para Dios, con entrega todos los días, con victorias sobre el pecado. No es una vida como la del pecador sin Cristo, con fracasos, monotonía, gastada como el vestido viejo y rota como el odre viejo que contenía el vino, viejo e inutilizado. El Señor dijo, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Él pone su vida de resurrección en hombres y mujeres haciéndolos nuevos. Miren, yo quiero señalarle a algunas personas que cuando Cristo estuvo, el Señor estuvo predicando en esta tierra, se acercaron a Él, pero no para que sea su Salvador, sino para ser reciclados. Por ejemplo, el que llamamos el joven rico. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17, y al seguir el Señor para seguir su camino, al salir de una ciudad, vino uno corriendo e hincando la rodilla, una sola rodilla, en señal de cortesía. Delante de él preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como una persona rica siempre piensa en la herencia, ¿verdad? Tenía plata, vino a buscar la vida eterna, quería que el Señor retocara ciertas cosas de su vida. Pero el Señor le dijo, ajá, muy bien, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme.
Y al tocar ahí, donde estaba su corazón, en las riquezas, lamentablemente dio las espaldas al Señor. Y me encanta esa porción porque dice que el Señor, mientras el joven rico le da las espaldas y se aleja, dando la espalda al cielo y yendo hacia el infierno, dice, y mirándole a mole, le tendió lazos preciosos de su amor. Otro caso, Nicodemo. Era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios, con mucho respeto, ¿no es cierto?, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, ¿saben qué le respondió? Directamente le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que era el hombre más erudito que había en la nación judía en esos momentos, uno de los grandes referentes, dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Tenía gran erudición y fama. Vino para que Jesús, como maestro, añadiera a su erudición y fama, le agregara la salvación. Quería que el Señor lo reciclara. Finalmente, un caso muy notorio que todos lo vieron, es uno de los ladrones de la cruz. Ustedes saben que Jesús estuvo clavado, la cruz del centro era de él y era el centro de todas las amargas burlas y desprecios, pero había un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha. Y un ladrón se arrepintió porque oyó la oración del Señor. Pero el otro ladrón no se arrepintió y le decía al Señor, uno de los malhechores, dice Lucas capítulo 23, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué quería este hombre? Ladrón y posiblemente asesino. Lo único que quería del Señor que lo sacara del abismo de la muerte. Después pensaba él, tú Jesús, los dos, tú te bajas de la cruz, nos bajas a nosotros, tú te vas por tu camino y yo por el mío. ¿Qué arrepentimiento? ¿Qué mirarse a sí mismo? ¿Qué me importan mis pecados? ¿Qué me importa tu inocencia perfecta y tu santidad sublime? Bájame de la cruz y gracias Jesús. Hoy, querido amigo, ¿qué quieres que el Señor haga contigo? En medio de este contexto tan complicado que vive la humanidad, y según la Biblia cada vez va a ser más complicado. ¿Quieres que te recicle o que sea tu Salvador personal, viniendo a Él con arrepentimiento y fe? Y en tercer lugar, no reciclados, ahora resucitados con Cristo. Miren, queridos amigos, nunca una vida pareció tan completa, terminada, como la vida de Jesús en el día de su muerte en la cruz. Después aquella gran piedra que pusieron sobre el sepulcro parecía decir, su mensaje parecía ser, aquí todo ha terminado. La muerte finaliza toda controversia. Hemos terminado para siempre con Jesús. Los enemigos del Señor estaban completamente satisfechos. Creían que habrían silenciado al Señor para siempre. Pero ese domingo, ese primer día de la semana, cuando las mujeres fueron buscando un cadáver y vieron la piedra removida y pudieron asomarse al sepulcro, sonó un grito angelical, un grito de seres celestiales, un grito glorioso de resurrección. Cambió la historia de los hombres del cielo y del infierno. Los ángeles le dijeron a las mujeres, no está aquí, ha resucitado. No fue resucitación, sino resurrección. Resucitación es cuando una persona se siente mal y lo resucitan, pero otra vez para esta vida, no. Resucitó una nueva vida con su humanidad transformada para entrar al cielo y para la eternidad, un cuerpo transformado y glorificado.
una nueva relación con los pecadores y con el mundo como sistema satánico. Por más que ores y pidas en tus pecados, no recibirás perdón, querido amigo, sin arrepentimiento. Una nueva posición del Señor resucitado. El Padre le resucitó y el Padre le levantó a los cielos y el Padre le sentó a su diestra, a la diestra de la majestad de las alturas. Es el único ser humano completo resucitado, el único por ahora que está sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cuál es la prueba más concluyente de su resurrección? Es la siguiente. Ni uno solo de sus discípulos había creído en su resurrección. Cuando Jesús estuvo en la tumba, ellos eran los seres más tristes, desalentados y vencidos de la historia. Todas sus ilusiones del reino de Dios prometido por el Señor se habían hecho añicos, como una copa de cristal cuando se rompe, porque ninguno pensaba ver más al Señor en esta tierra. ¿Por qué cambiaron entonces? Esa noche eterna en que habían caído por su incredulidad. ¿Saben por qué cambiaron, queridos amigos? Solamente por la visión y el encuentro con Cristo resucitado. Ellos vieron después al Señor resucitado. El Señor tuvo 10 apariciones antes de ascender a los cielos como resucitado. Esa vivencia pudo lanzar a estos hombres y mujeres que lo vieron resucitado creyendo en Él, fueron lanzados al mundo con su testimonio y aún hasta el martirio por haber visto, oído y palpado al Señor resucitado. Miremos, por ejemplo, en la Biblia algunos de esos casos de hombres y mujeres que Cristo los hizo nuevos. Por ejemplo, María Magdalena, que había sido liberada por el Señor de 7 demonios. Ella fue a buscar el cadáver de Jesús y recibió el mensaje glorioso. No está aquí, ha resucitado. Y después pudo verle al Señor resucitado. Los discípulos que iban a una pequeña villa cerca de Jerusalén, que se llama Emaús, ese domingo iban depresivos. Cada paso lo iban sembrando con lágrimas. Dice, ahora, y nosotros creíamos que Él nos iba a dar el reino. Y de repente el Señor resucitado se puso junto a ellos y estallaron de gozo al verle resucitado. Simón el Celote, que era un guerrillero, que creía que la liberación de Israel, del Imperio Romano, se conseguía con la fuerza, con el derramamiento de sangre del enemigo. Sin embargo, lo vio resucitado y era un discípulo de Jesús. Zaqueo, que era un estafador, también lo vio resucitado. Y Saulo, que era un fanático religioso, el más grande de los pecadores, dijo él mismo, entregó su vida y aún casi entrega su vida física por amor al Señor resucitado. Y yo te pregunto, para ir terminando, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu dramática angustia? Mirá, necesitas morir y resucitar con Cristo. No hay resurrección si primero no hay muerte. Si no mueres a tu vieja vida por la confesión y arrepentimiento de tus pecados y le pides al Señor que limpie con su sangre derramada en la cruz, solo saldrás de aquí reciclado, pero no regenerado, no hecho un nuevo hombre, una nueva mujer. Reciclado, pero sin la nueva vida con Cristo resucitado. Reciclado, pero no resucitado con Cristo. No te vayas como hizo ese joven millonario rico. Dice la Biblia, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se aferró de las posesiones y le dio la espalda a Jesús, el único y suficiente Salvador. O como el ladrón no arrepentido, murió en la desesperación
tenía a Jesús al lado, podía ser salvo como fue el otro ladrón. Sin embargo, se hundió para siempre en el infierno. Qué lástima, qué oportunidad final Dios le había dado y la malogró. ¿Qué harás tú en esta noche, querido amigo? Voy a decir después unas palabras finales, pero primero vamos a escuchar un canto cristiano que dice: me habla ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor. Escuchemos, y mientras escuchas las palabras de este cántico, reflexiona. ¿Quieres que Jesús te recicle o quieres que Jesús sea desde esta noche tu Salvador personal? Jesús resucitado, resucitándote a ti. Así que escuchemos la canción. Me habla ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Nos ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Bueno, después de esta hermosa canción, viste que el coro dice: creo en ti, Señor. ¿Estás creyendo en el Señor como tu Salvador? ¿Tenés un verdadero arrepentimiento? ¿Crees en Jesús resucitado, que te puede resucitar a ti, sacarte de la vieja vida de fracaso y de pecado, de desesperación que te conduce a la perdición eterna? Mirá lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo esa noche se fue, pero después reflexionó. Y esa noche no fue reciclado. Se entregó a Cristo. No fue un viejo con más religión, fue un nuevo hombre. Y ojalá que como Nicodemo es erudito, esta misma noche vos te entregues al Señor y le recibas como tu Salvador personal, allí donde estás escuchándome y viéndome.
la voz del Señor que produzca en tu interior el parto espiritual, como lo hizo de este erudito anciano, y nació de nuevo Nicodemo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué lo demostró? Al día siguiente fueron a pedir el cuerpo del Señor para ser descendido y llevado a la tumba. Y uno de ellos fue Nicodemo. Ya no le importó más su fama, su prestigio. Abiertamente testificó de que había recibido a Cristo y el Señor lo había resucitado. Querido amigo, ¿quieres tú también en esta noche de resurrección resucitar con Cristo? Y Dios no hace obras inconclusas. Apenas resucites confesando tus pecados y recibiéndole como Salvador, Él pondrá su Espíritu Santo que te va a guiar para vivir esta nueva vida de resurrección y te va a mostrar que tienes vida eterna, te va a hacer sentir que tienes vida eterna y que caminas desde ahora, si tú le has recibido con toda la iglesia del Señor, caminas hacia el cielo. Oramos, que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu maravillosa muerte, pero también gracias porque tú te entregaste a la muerte, Señor, para vencerla, para destruirla, porque el Padre te resucitó y la muerte no pudo ser tu amo, el amo tuyo. Tú te levantaste glorioso de esa tumba. Lo celebramos todos los días los creyentes. Señor, y muchos de nosotros hemos sido resucitados por ti el día que frente a la cruz del Calvario por la fe confesamos nuestros pecados. Pero queremos pedirte que si hay alguien que está escuchando y viendo, tú toques su corazón y puede decirte, Señor, no quiero vivir más esta vida vieja. Quiero la nueva vida de resurrección contigo. Perdona mi pecado, resucítame. Y Señor, tu oído es sumamente sensible para escuchar la voz del pecador arrepentido, esté donde esté. Encomendamos, Señor, esta palabra tuya en tus manos. Te alabamos y te adoramos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.